Este film no me pertenece todos los derechos a su respectivo creador Motvalz. Capítulo 15 Preguntas / comentarios / inquietudes C. ¿Ironuood intentará usar a Naruto? Espero que Ironuood no se meta con Naruto. R. He visto esto un puñado de veces de varias personas y admito que Ironuood es definitivamente el cualquier cosa y todo por el bien común. Tipo, evidenciado por su disposición a arrojar a Uzpin, un aparentemente viejo amigo, debajo del autobús hacia el final del volumen 2. Pero puedo garantizarles que para cuando finalmente lleguemos a eso y al Festival Vital, probablemente ya tengas una buena idea de lo que sucederá. C. Manténgase neolindo y adorable. Demandamos Moara, ¿lo entendieron? Esto es algo que puedo respaldar al 100%. Todas las demás revisiones se centraban en especular sobre lo que Naruto y los demás encontrarían en Uzu. Así que, aquí tienes. Butter Release, Butter Dragon Bullet, Butter Release. Great Waterfall, an Spiraling Espere. El fraseo es perfecto, la dicción está en el punto y la anunciación fue perfecta. Así que mi pregunta para usted, señor Uzumaki, es la siguiente. ¿Cómo es capaz de hablar con fluidez un idioma que los arqueólogos e historiadores, que lo han estudiado durante décadas, incluso tienen dificultades para leer? Preguntó el profesor Panatenaya. Sentados en medio de la devastación que Naruto había desatado solo unos escasos minutos antes para destruir al golem de piedra que previamente les había impedido la entrada a Uzu, los dos profesores miraron al rubio con vehemencia mientras sus compañeros de equipo se preguntaban cómo manejaría esto. Sabían muy bien que, fuera de ellos y del equipo Ruby, no estaba exactamente interesado en dar vueltas y decirles a todos que era prácticamente una reliquia viviente de una época lejana. Para Naruto, bueno, supuso que la historia que originalmente les había contado a sus amigos sería suficiente. La única razón por la que les había dicho la verdad era porque sentía que merecían saberlo después de todo lo que les había hecho pasar. No les debía tal cosa a los dos profesores y mucho menos a nadie más. En mi pueblo natal de Konoha, era el idioma que todos hablábamos. Para nosotros no era un idioma muerto, respondió Naruto casualmente. Olive entrecerró los ojos al escuchar su respuesta. Seguro que había respondido a su pregunta, pero lo había hecho sin revelar nada, esquivando la pregunta casi por completo. Sin embargo, sabía que intentar presionar el asunto solo terminaría con ellos en términos tensos, algo que sería perjudicial para la misión. Asintiendo, la morena miró al cielo antes de hablar. Bueno, tenemos dos opciones. Montar el campamento aquí y pasar por el túnel mañana por la mañana o intentar pasar esta noche y, con suerte, encontrar un lugar para acampar en el pueblo. Asimismo, echando un vistazo al cielo para verlo pintado a la luz menguante de un sol que había comenzado su caminata de regreso por debajo del horizonte, Naruto asintió con la cabeza. Digo que establezcamos el campamento aquí. Si esperamos hasta mañana, simplemente cederá. Más tiempo para explorar el pueblo. Nora dejó escapar un suspiro de alivio antes de colapsar sobre su espalda, con los ojos ya cerrados. Noche. Sacudiendo la cabeza con una sonrisa de desconcierto en el rostro, Pirra dijo. Todavía no, Nora, todavía tenemos que montar nuestro campamento. Un gemido frustrado fue su única respuesta. Al ver cómo el jutsu de Naruto prácticamente había excavado un área plana desprovista de pasto, o mucho de cualquier cosa en realidad, el grupo eligió establecer un campamento en el lugar. Los dos profesores se quitaron de encima sus pesadas mochilas y empezaron a desplegar sus provisiones para acampar. Sin embargo, sus ojos se abrieron cómicamente cuando cada miembro del equipo NNPR desplegó un pergamino y puso sus manos sobre él. 4 bocanadas de humo simultáneas más tarde y ahora había 4 tiendas de campaña perfectamente instaladas. Nora se apresuró a meterse en su propia tienda de campaña rosa y blanca, y unos segundos más tarde empezaron a roncar. Naruto arrojó la mayoría de sus armas junto con su chaqueta a la tienda antes de sentarse y montar una pequeña parrilla. Pirra copió las acciones de su capitán, saliendo de su tienda con el cabello suelto y sin las piezas blindadas de bronce de su atuendo. Ren hizo lo mismo, ocupando un lugar a la izquierda de su capitán y asumiendo una posición meditativa cuando Pirra se unió a ellos. Mirando hacia arriba, Naruto sudoró al ver a los profesores parpadeando como un búho. Tengo 2 más si quieres. Los dos simplemente asienten, captando los pergaminos arrojados con ojos curiosos. Al ver que ninguno de los dos sabía qué hacer con los elementos, Naruto habló. Desplácelo y ponga sus manos sobre los símbolos y luego empuje un poco de su aura en el pergamino. No necesita mucho.
Después de 2 bocanadas de humo, los profesores se encontraron sentados frente a los 3 miembros aún conscientes del equipo NNPR, mientras el rubio capitán del equipo cocinaba una pequeña cantidad de pescado. Después del largo día que acababan de tener, nadie se quejó de la comida bastante sencilla. Después de la comida, Ren y los profesores se aventuraron en sus propias carpas para ponerse al día con el descanso que tanto necesitaban. Habiendo sellado los platos y la parrilla, Naruto miró pacíficamente hacia el cielo nocturno lleno de estrellas, Pirra felizmente uniéndose a él. Durante unos minutos, ninguno dijo nada, más que contento y cómodo con el otro al no sentir la necesidad de palabras. Sin embargo, la curiosidad finalmente se apoderó de ella. Pirra se volvió para mirar los zafiros casi etéreos de su capitán. ¿Cómo se siente? Arrancando su mirada lejos de la vista, Naruto respondió con una sonrisa genuina, genial. Me siento como, estoy en casa. Realmente no puedo decir exactamente cómo o por qué, pero el solo estar aquí me hace sentir como si estuviera. Soy más fuerte, como si pudiera hacer cualquier cosa. Incluso acceder al modo sabio es fácil. Mientras estaba encantada de escuchar la felicidad que saturaba la voz de su amiga, Pirra no pudo resistir las preguntas que acudieron a su mente, siempre ansiosa por aprender más sobre Naruto. ¿Qué es el modo sabio? Es una técnica que me enseñaron los sapos, los mismos de los que me la aprendió mi padrino, respondió el rubio. Por supuesto, sin el contexto, la imagen mental de un Naruto más joven siendo enseñado por sapos croando envió a Pirra un ataque de risa. Toas. Al darse cuenta de que su compañero probablemente pensaba que se refería a sapos normales, Naruto se unió a ella en la risa. No, no sapos normales. Soltando sus últimas risas, Naruto continuó, durante la era Shinobi existían estas cosas llamadas contratos de invocación. Cada contrato era para un cierto grupo de animales como los sapos, perros e incluso babosas. Pero estos animales no eran exactamente normales. Todos eran capaces de hablar y usar chakra, como cualquier ser humano. Entonces todos tenían estos contratos y podían convocar a estos animales. Sacudiendo la cabeza, el Jinchuriki respondió, no. Hasta donde yo sé, la mayoría de los clanes de invocación tenían una prueba específica que le daban a la gente. Si no pasabas la prueba, no se te permitía convocar a ningún miembro de ese clan. Al ver a Pirra a sentir que ella entendía, continuó. Bueno, mi padrino había firmado un contrato con el clan de sapos que vivía en el monte Myoku. En cierto punto, si los sapos consideraban que estabas listo, harían que te sometieras a un entrenamiento sabio. El padrino lo hizo y yo también, aunque los sapos me dijeron que era mejor en eso que ese viejo pervertido. ¿Cómo podrían saber quién era mejor en eso? Pirra preguntó con curiosidad, sintiéndose como una niña en un salón de clases. Aunque este tema era mucho más interesante que todo lo que habían enseñado en Santum. Bueno, el modo sabio es una especie de estado en el que solo puedes entrar cuando hayas aprendido a extraer el chakra de la naturaleza y equilibrarlo con el tuyo. Si permites que te alcance, te convertirás en piedra. Cuanto más equilibrio hay entre tú y la naturaleza, más difícil es saber que estás en el modo sabio. Debido a que estaba alineado con los sapos, cada vez que lo usaba, mi padrino crecía telarañas en sus manos y pies y se parecía más a un gran sapo. Cuando lo hago, el único cambio suele ser en mis ojos, sermoneó Naruto. Intrigado por todo esto, Pirra preguntó lo inevitable. ¿Puedo verlo? Encogiéndose de hombros, Naruto cerró los ojos y pasó por el proceso mental de buscar el chakra de la naturaleza que prácticamente saturaba el aire. Siendo tan abundante, le tomó alrededor de un segundo antes de que abriera los ojos, revelando los ojos color miel de su ahora alineado modo sabio. Habiendo pasado tanto tiempo a su alrededor, Pirra sabía que los ojos de Naruto eran muy expresivos. Normalmente eran piscinas brillantes de azul oceánico, que emitían una calidez que hablaba de su inclinación natural a ser amable y abierto con casi todo el mundo. Luego estaba ese frío azul glacial que solo aparecía cuando Naruto hablaba en serio. Por supuesto, cuando el rubio estaba siendo especialmente travieso, ellos adquirieron una cualidad casi eléctrica, chispeando con sus ideas sin duda. Los ojos que estaba mirando ahora, aunque eran casi completamente diferentes a los que estaba acostumbrada, seguían siendo tan expresivos como siempre. La coloración casi ambarina desprendía olas y olas de calidez y suave serenidad acompañadas de una profundidad que hablaba de innumerables edades de sabiduría de las que nadie por debajo de los 100 años debería ser capaz. Sin embargo, justo debajo de la superficie de esa gentil bondad estaba el poder en niveles asombrosos, el poder de diezmar paisajes enteros y remodelarlos en un mero capricho.
Era el poder de una tormenta furiosa mientras caía lluvia y relámpagos, el poder de los vientos feroces que cortaban la tierra, el poder del mar cuando golpeaba una costa y la reformaba, el poder de la naturaleza. Pirra miró fijamente a los ojos rasgados de su capitán y comprendió por qué se llamaba modo sabio. Naruto había dado la bienvenida a la naturaleza en su cuerpo y en agradecimiento por darle un avatar físico para mostrar su poder, la naturaleza le estaba dando los derechos para usar su fuerza y sabiduría como mejor le pareciera. Cuando el color miel retrocedió y dio paso al azul zafiro que conocía tan bien, Pirra no pudo evitarlo. ¿Qué hace el modo sabio por ti? Aumenta mi fuerza física a niveles bastante locos, soy más rápido, más resistente y puedo analizar las cosas a un ritmo más rápido. También hace que sea mucho más fácil controlar mi chakra y darle forma, respondió Naruto casualmente. Satisfecha con la respuesta, Pirra sonrió, es un poco injusto que sigas volviéndote más fuerte así. ¿Cómo se supone que Ren, Nora y yo nos pondremos al día? Riéndose por el tono un tanto burlón, Naruto sonrió, deberías haber visto algunas de las cosas que otros podían hacer. Tsunade podría cortar la cabeza de un chico con un movimiento de su dedo. En su mejor momento fue capaz de romper montañas con un puñetazo. Luego estaba Kaka-sensei, quien se sabía que había copiado más de 1000 jutsu. Mi amigo Gaara podía controlar la arena como nada. Al escuchar el tono de reminiscencia en su voz cuando su amiga recordaba a algunos de los poderosos ninjas que había encontrado y se había hecho amigo, Pirra solo pudo sonreír cálidamente. Queriendo saber más sobre las personas que habían impactado tanto a su capitán y lo habían ayudado a moldearlo en la persona que era hoy, preguntó. ¿Tsunade? ¿Quién era ella? La sonrisa de Naruto cayó, solo para ser reemplazada por una genuina sonrisa de amor. A medida que pasaban los minutos y los animales de la noche seguían con sus vidas, los dos adolescentes disfrutaban de la compañía del otro. Naruto deleitaba a su compañero de equipo y amigo pelirrojo con historias de sus aventuras como shinobi. Cómo había convertido a un psicótico asesino en Masa Jinchuriki en su hermano en todo menos en sangre. Cómo había convertido a un Sannin borracho y adicto al juego perdido en las penas de los fracasos pasados no solo en el quinto Hokage de Konoha, sino también en una figura materna. La formación del equipo 7 y el camino lleno de baches que los tres preadolescentes habían soportado, solo para que todo se derrumbara. Y, por supuesto, uno de, si no el momento más crucial de su carrera shinobi, el momento que había dado forma y dado a luz a su credo personal, su Nindo. El encuentro con Aku, una joven que compartía un pasado de sufrimiento y soledad que reflejaba el suyo, y las palabras que ella le había dejado. Los ojos azules llorosos miraron hacia el cielo nocturno mientras una sonrisa triste cruzaba su rostro. Ella me dijo que una persona solo se vuelve realmente fuerte cuando tiene algo, alguien a quien proteger. Después de eso dejé de querer ser Hokage por el reconocimiento. Quería ser Hokage para poder proteger a mi preciosa gente. No se pronunció ninguna palabra por un momento. Naruto perdió en sus propios recuerdos mientras Pirra lo asimilaba todo. Y por segunda vez en un día, Pirra hizo algo que sorprendió incluso a la shinobi más sorprendente. La cazadora pelirroja que la envolvió en sus brazos alrededor de su abdomen y apoyó la cabeza en su hombro. Sin esperar la acción, el shinobi rubio instantáneamente se puso rígido, sus mejillas bigotudas se calentaron en un rubor feroz, sin atreverse a mirar hacia abajo. Sin que él lo supiera, la joven que era la causa de su estado de nerviosismo se sonrojaba con la misma intensidad y se sentía igual de incómoda. A pesar de todo eso, sin embargo, Pirra sintió que necesitaba hacer esto. Había visto las miradas que Blake le lanzaba a Naruto cuando pensaba que nadie estaba mirando. Vio la forma en que Cinder estaba casi ofreciéndose a él. Por supuesto, también estaban Yan y Koko, pero estaba bastante segura de que ambos no estaban románticamente interesados en el rubio, solo disfrutaban de las reacciones bastante divertidas que Naruto tenía ante su coqueteo. Algunos dirían que darse cuenta de que estás enamorado o enamorado de alguien sería una especie de gran epifanía. Una especie de evento que cambia la vida. O al menos un momento memorable. Especialmente considerando las circunstancias de la situación. Para el adolescente pelirrojo fue más un momento. Al estar tan distanciada del resto de sus compañeros, Pirra realmente no tuvo la oportunidad de entrar en la pubertad y adaptarse a esos sentimientos florecientes que uno sentía en torno a su preferencia sexual. En cambio, estaba ocupada entrenando y haciéndose más fuerte y convirtiéndose en una especie de celebridad. En algún momento casi había aceptado el hecho de que estaría separada de la mayoría de sus compañeros, colocada en un pedestal debido a su fama y habilidad.
Llegó el día de la iniciación de Beacon y parecía que sería más de lo mismo. Weiss Schne, heredera de una de las familias más ricas y poderosas de Redmond, pidiéndole que fuera su compañera. Sin embargo, esa idea se le dio por vencida cuando escuchó a alguien hablar después de haber aterrizado en el bosque Esmeralda. Se sorprendió cuando sus reflejos, perfeccionados tras años de entrenamiento y combate, apenas la hicieron levantar el escudo a tiempo para bloquear un cuchillo arrojado. Al tropezar con la alegre rubia, a quien antes había notado que era bastante atractiva y divertida, se sorprendió aún más cuando, en lugar de adoración o incluso reconocimiento, dicho adolescente la consideraba como una completa extraña. No le pidió un autógrafo. No la miró de una manera que la hiciera sentir desnuda e incómoda. Simplemente la trataba como a una amigable desconocida. A partir de ahí fue una sorprendente serie de eventos que la llevaron a descubrir que él también era bastante fuerte y un líder bastante capaz. Formar el equipo NNPR con él y otras dos personas que la trataron como cualquier otra persona solo contribuyó a su felicidad. Ahora tenía amigos. Pero, Naruto tendría un lugar especial por encima de los demás. Él era su socio. Él fue la primera persona a la que le confió sus preocupaciones e inseguridades. Y ahora se estaba dando cuenta de que él era su primer enamoramiento real, posiblemente incluso su primer amor. Naruto se encontró profundamente confundido, no solo por las acciones de Pirra últimamente, sino por las acciones de Black e incluso de Cinder. Conocía sus fortalezas y debilidades y uno de dichos puntos débiles era su incapacidad para comprender realmente los sentimientos que los demás tenían hacia él. Su infancia solo le había mostrado odio y repugnancia. Hacer amigos y ganar a aquellos que consideraba su gente preciosa había comenzado a abrirle los ojos al hecho de que había una amplia gama de emociones de las que la gente era capaz, pero los más complejos, para él, sentimientos como la lujuria, el afecto y cualquier cosa que la amistad, el amor familiar o la indiferencia no eran conceptos nuevos para él. Como tal, realmente no podía entender las acciones de las mujeres mencionadas anteriormente. No es posible que les guste, así, ¿verdad? Sabía que no era exactamente feo ni tan mal educado como para asustar a las chicas. Diablos, Jiraiya, Tsunade e incluso Shizune solían comentar despreocupadamente que, si quisiera, encontrar mujeres que lo ayudaran a repoblar el clan Uzumaki no sería tan difícil. Pero simplemente no había forma de que alguien tan hermoso, talentoso y codiciado como Pirra pudiera verlo de esa manera, ¿verdad? Ella era una celebridad con muchas personas, hombres y mujeres, clamando por sí mismos para incluso tener una oportunidad con ella. Él debería saberlo, había visto el correo de los fanáticos. Blake, aunque no tenía el estatus de celebridad, era igual de atractiva a su manera y había visto a varios estudiantes de Beacon lanzar miradas en su dirección de vez en cuando. Cinder era, bueno, no había forma de evitarlo, era francamente sexy. El balanceo de sus bien formadas caderas, sus penetrantes ojos ámbar y ese tono ronco en su voz. El punto era que las tres hembras eran más que capaces de elegir la cosecha, por así decirlo. En la mente de Naruto, la idea de que esas capturas tuvieran interés en ser algo más que amigos era ajena. Kami, a veces eres un idiota. El ojo de Naruto se movió, escuchando la exasperación que goteaba de la voz de su compañero. Antes de que pudiera formar algún tipo de refutación, una tos llamó su atención y la de Pirra. Como uno, volvieron la cabeza para ver la cabeza de la profesora Panathenaea asomándose desde su tienda. Tan lindo y romántico como es todo esto, necesito recordarte que todavía tenemos una misión que cumplir. Por favor, duerme un poco para que podamos estar preparados adecuadamente para la cantidad de viajes que tenemos por delante. Con su paz dicha, la profesora se retiró a su tienda, dejando a dos adolescentes muy ruborizados. Separándose, se negaron a hacer ningún tipo de contacto visual. Cayendo hacia atrás en uno de sus tics nerviosos, corriendo por la parte de atrás de su cabeza, Naruto rió torpemente, profesor tiene razón. Será mejor que descansemos un poco. Pirra no dijo nada, demasiado avergonzada para formar una oración coherente y se decidió por un simple asentimiento. Sin una palabra más, los dos se dirigieron a sus respectivas tiendas, sus pensamientos eran un torbellino y sus emociones igual de agitadas. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, bañando al mundo en su calidez y luz, un ansioso Naruto miró hacia el oscuro túnel, su equipo y los dos profesores parados detrás de él. Oblet parecía igualmente entusiasmado con la próxima aventura, aunque por razones muy diferentes. Por supuesto, fue el profesor Panathenaea quien preguntó lo obvio. No creo que ninguno de los aquí presentes sea un fauno, así que espero que tengas un plan para atravesar este túnel oscuro sin chocar contra todas las paredes.
Poniendo los ojos en blanco, Naruto no se molestó en responder verbalmente, sino que puso su mano en una de las paredes. Un pulso rápido de chakra, un dedo ensangrentado y un golpe más tarde, el túnel se iluminó con brillantes sellos rojos en forma de remolino Uzumaki. Si puedo preguntar, ¿por qué te muerdes el dedo y usas tu sangre para activar estos sellos? Preguntó Oleg. Estaba claro por la facilidad practicada y el uso casual de los sellos que el adolescente rubio estaba al menos mucho más informado en el arte que cualquier otra persona actualmente viva. Si bien el maestro espástico también estaba interesado en el porqué de eso, estaba mucho más interesado en el cómo de las focas. Toda esta misión había sacado a relucir a su explorador e historiador interior, encendiendo su amor por todas las cosas antiguas e históricas. Sellos de sangre. Pueden estar conectados a una determinada persona, un cierto grupo de personas o cualquier persona de una determinada familia. En este caso, estos sellos, y probablemente todos los sellos de la aldea, necesitan la sangre de un Uzumaki para desbloquearlos, respondió Naruto casualmente. Al ver que no habría más preguntas, Naruto se aventuró hacia el túnel, los demás siguiéndolo. Al ver lo paranoico que había estado el clan incluso sobre la entrada al túnel, el grupo esperaba que el túnel en sí estuviera lleno de trampas o fuera una especie de laberinto sinuoso que los dejaría perdidos y hambrientos. Se sorprendieron mucho cuando salieron a la luz del día sin encontrarse con ningún tipo de trampas o laberintos. Sin embargo, cualquier alivio que pudieran haber tenido se borró cuando vieron la aldea real, lo que quedaba de ella. Los edificios yacían sobre escombros, enredaderas y plantas que consumían algunas estructuras, santuarios estériles y en ruinas. Al mirar hacia abajo, Naruto pudo ver los esqueletos de los miembros de su clan en un estado similar, la carne limpia por los carroñeros que ahora llamaban hogar a la isla. Había pensado que estaría preparado para la vista. Había leído las primeras entradas del diario de su madre, detallando el cruel destino que había conocido su clan. Tsunade le había explicado muchas veces el desafortunado destino del otrora orgulloso Uzumaki. Al mirarlo, la destrucción de la casa de su clan y los esqueletos de su familia hicieron temblar a Naruto, los puños apretados con tanta fuerza que la sangre comenzó a gotear de sus manos. Furia. Asco. Era todo lo que podía sentir sabiendo que un ejército compuesto por shinobi de Kumo, Iwaikiri había marchado hacia esta tierra y la había profanado, matando a su familia por un miedo insignificante. No fue por venganza. No fue por una misión. Fue un asesinato descarado por celos, codicia e inseguridad. De pie a su lado, Pirra estaba aterrorizada y preocupada cuando vio que los ojos de Naruto comenzaban a sangrar en un carmesí oscuro, las marcas de sus bigotes se volvían más oscuras y notorias, un gruñido cruel cruzaba su rostro. Por un momento, tuvo dificultades para reconciliar a la persona que tenía delante y al rubio tonto que quería. Tanto Ren como Nora tuvieron flashbacks de su primera misión cuando la sensación de ese poder miasmático sofocante comenzó a crecer. La imagen de un Kurama riendo mientras incineraba a un Green de décadas de antigüedad en una pirra ardiente saltaba a la vanguardia de sus mentes. El miedo comenzó a apoderarse de sus corazones cuando el fantasma de ese recuerdo dirigió sus penetrantes ojos rojos hacia ellos, mirando fijamente sus almas. Incluso los dos profesores experimentados comenzaron a temblar imperceptiblemente, los dedos avanzaban lentamente hacia sus armas mientras el sentimiento de odio comenzaba a cubrirlos, asfixiándolos como si fuera una fuerza física. Antes de que pudiera ceder al odio que ardía como una llama negra, una mano suave en su hombro llamó su atención. Al volverse miró fijamente a las esmeraldas verdes, nadando con miedo y preocupación a partes iguales. Fue la emoción anterior la que le hizo retroceder rápidamente en el chakra que había estado liberando inconscientemente. Los 4 suspiros de alivio posteriores le pesaron aún más. Incapaz de soportar la mirada de su amigo más cercano, Naruto se dio la vuelta. Sin importarle los ojos que lo miraban, el Jinchuriki dio unos pasos hacia adelante y puso sus manos en un sello familiar. Una bocanada de humo más tarde reveló algunas docenas de clones del rubio. Busca en la aldea los esqueletos de nuestro clan y comienza a trabajar para darles un entierro adecuado. Si encuentras esqueletos atados a un Itayate de Kumo, Kiri o Iwa, recógelos en otro lugar pero no los entierres, se ocuparán de ellos más tarde. Con sus órdenes emitidas, los clones saltaron para comenzar su misión. Sin querer enfrentarse a sus amigos y compañeros de equipo, Naruto habló, dándoles la espalda. Esa gran torre de allí probablemente sea la torre del jefe del clan, comenzaré mi búsqueda allí. Siéntete libre de comenzar donde quieras. Necesito algo desbloqueado, encuentra uno de mis clones.
Sin decir una palabra más, el rubio se fue en una ráfaga de velocidad. Pira intentó seguirlo, pero una mano en su hombro le impidió hacerlo. Dándose la vuelta, enojada de que alguien la detuviera de intentar ayudar a su amiga, la pelirroja miró desafiante a Panathenaea. Sacudiendo la cabeza, la profesora dijo: no lo hagas. Sé que estás preocupado por él, pero ahora mismo necesita que lo dejen solo con sus pensamientos. No solo se siente enojado por el estado del hogar ancestral de su clan, pero también se avergüenza de la forma en que reaccionó frente a nosotros. Verlo solo empeorará las cosas. Los demás se sorprendieron mucho cuando Pirra tiró de su hombro fuera del agarre de la mujer mayor y la miró, una mirada que nadie hubiera pensado que el adolescente de ojos esmeralda fuera capaz de hacer. ¡No! No necesita estar solo. Ha estado solo la mayor parte de su vida y estar solo ahora no es lo que necesita. Necesita amigos. Necesita personas que se preocupen por él. Haz lo que quieras, pero yo iré a buscarlo. Demasiado sorprendido por el arrebato de la pelirroja, normalmente tranquila y gentil, nadie se movió lo suficientemente rápido como para detenerla cuando ella rompió a correr y se dirigió a la única estructura en pie. Oblek fue el primero en recuperar el sentido y se volvió para dirigirse a los otros dos miembros del equipo NNPR, que quiso decir: yo, como la mayoría de los demás, me encuentro en la oscuridad sobre el pasado del señor Uzumaki. Ren negó con la cabeza, solo conocemos partes y piezas. Las únicas personas con las que Naruto realmente ha hablado sobre su pasado son Pirra y Blake del equipo Ruby y son muy herméticos sobre lo que les ha dicho. En realidad, llegó el susurro silencioso de cierto portador de martillos. Los otros tres se volvieron para ver a Nora jugueteando con sus manos y luciendo sorprendentemente tímida. Fue por accidente, lo prometo. Pero estaba buscando a Naruto para que pudiera ayudarme con un poco de entrenamiento cuando lo escuché a él y a Pirra hablando. Sentí curiosidad y se escondió. Pirra le preguntó algo sobre alguien llamado Jiraiya y él le dijo algo como que él era el padre que nunca tuvo. Eso era todo lo que se necesitaba decir mientras los demás finalmente conectaban los puntos. Fue Olive quien dijo lo que todos acababan de darse cuenta: era un huérfano. Suspirando, la profesora Morena continuó: por ahora, esperemos que la señora Nikos pueda ayudarlo y dejarlos en paz. Comenzaremos a dirigirnos hacia la torre nosotros mismos para poder reagruparnos. Si ves algo interesante, recógelo y si nos encontramos con uno de sus clones, haremos que nos ayude. Si es una habitación o un edificio, anótelo para que podamos encontrarlo más tarde. Mientras los dos profesores lideraban la marcha, Nora preguntó tímidamente: ¿estuvo mal Ren? Sonriendo ante la inocencia infantil de su viejo amigo, el adolescente de cabello azabache respondió: no. Pero deberíamos hacérselo saber a Naruto. Asintiendo con una sonrisa, los dos siguieron a sus profesores. Con los pulmones ardiendo mientras bombeaban aire furiosamente a través de su cuerpo, Pirra solo tenía una persona en su mente. El miedo se apoderó de su corazón mientras empujaba su cuerpo para moverse más rápido, para llegar rápidamente a la persona que había estado en el centro de sus pensamientos últimamente. La persona que fue la primera en tratarla como si fuera una persona normal, que no la mantuvo a distancia ni trató de usarla para su fama. Ella se culpó parcialmente por esto. Le había dicho a ella y a los demás lo que era, porque lo había perseguido un grupo de terroristas terriblemente poderosos. Le había dicho cómo se sentía, el poder que tan fácilmente podría convertirlo en una bestia untuosa que intenta destruir lo que sea y quien quiera que considere una amenaza. Él le había confesado el horror que sintió cuando perdió el control de ese poder y trajo daño a quienes estaban cerca de él. Y, sin embargo, había reaccionado como una niña impotente, no como la guerrera hábil y talentosa para la que se había entrenado y, al hacerlo, había actuado como aquellos que lo habían evitado y lo habían dejado llorar como un niño, no amado y no deseado. La vergüenza, el miedo y la tristeza se arremolinaron a su alrededor cuando la pelirroja irrumpió a través de las puertas de la gran torre que estaba imponente en medio de la aldea en ruinas. Los ojos verde esmeralda se llenaron de lágrimas mientras subía la escalera de caracol, tratando frenéticamente de encontrar a su rebelde compañero. Al llegar al piso superior, donde dos grandes puertas de roble con el escudo de Uzumaki, Pirra se precipitó a través de las puertas dobles, encontrándose en una gran oficina con pergaminos y sellos cubriendo las paredes. Sentado en el escritorio que estaba en el medio de la habitación estaba el rubio que había estado buscando, con una diadema adornada en sus manos. El sonido de las grandes puertas abriéndose de golpe llamó su atención. Naruto se sorprendió cuando miró hacia arriba y vio a Pirra con los ojos llorosos de pie en la entrada.
Antes de que pudiera siquiera hacer un sonido, la joven ya estaba saltando a través de la habitación para agarrarlo en un fuerte abrazo, enviándolos a ambos al suelo. Desconcertado por la acción repentina, Naruto no pudo hacer nada más que devolver el abrazo mientras su amigo se aferraba a él como si fuera su único salvavidas. Después de unos minutos de nada más que silencio, Naruto decidió preguntar lo obvio. ¿Qué está pasando, Pirra-chan? La pelirroja se secó las pocas lágrimas que habían logrado caer. Estaba preocupado por ti. En respuesta, Naruto arqueó una ceja, preocupado por mí. ¿Por qué? Puño en la camisa negra de la rubia, Pirra respondió. Vi la mirada en tus ojos después de eso. Vi cómo te veías y necesitaba hacerte saber que no me importa y que lo siento. Lamento haberte asustado. Siento no ser lo suficientemente fuerte para ayudarte. Siento ser débil. Naruto frunció el ceño en confusión. ¿De qué diablos estás hablando? Eres una de las personas más fuertes que conozco. Diablos, si no fuera por mi jutsu y esas cosas, me estarías pateando el trasero por todas partes. Lugar. Además de eso, que estés asustado es natural. Incluso yo todavía le tengo miedo. Al escuchar la propia admisión de miedo de Jinchuriki sorprendió a Pirra. ¿Le tienes miedo? ¿Por qué? Mirando hacia un lado, los ojos de Naruto se volvieron vidriosos hacia ellos. Tengo miedo de lo que podría convertirme si pierdo el control. Un pequeño desliz es todo lo que se necesita para que ese poder tome el control. Cuando sucede, es difícil para mí decir quién es quién. La última vez que sucedió, casi destruí lo que quedaba de mi propia aldea, el mismo lugar que estaba tratando de proteger. La profunda y resonante voz de cierto kitsune saltó a la conversación, y eso es de esperar. El padre del Ki fue bastante tonto y selló solo la mitad de mi poder en él mientras se llevaba la otra mitad con él al vientre del dios de la muerte. La mitad que quedaba con Naruto era mi mitad negativa, la parte de mí alimentada por la rabia y el odio. Siendo que soy más o menos un chakra sensible, mi poder responde en consecuencia, lo que significa que cada vez que el Ki de aquí recurriría a mi poder. Fue sometido a un chakra que era corrosivo incluso para él, carcomiendo su cuerpo y su mente. Es solo debido a sus genes Uzumaki y pura terquedad que no lo destrozó. Ahora, esto dejó a Pirra e incluso a Naruto muy confundidos. El rubio expresó la pregunta. Espera, si ese es el caso, ¿cómo es que es mucho más fácil usarlo ahora? Solo siento toda esa rabia y odio cuando subo más de 4. Cruz. Kurama asintió, y eso es porque, como dije antes, tu padre fue un tonto. Baka no sabía que, como Big, tengo un vínculo con el chakra en su conjunto y puedo recurrir a casi cualquier fuente para reponerlo. En cualquier otro anfitrión me habría tomado años incluso comenzar a reformar mi otra mitad, pero estar atrapado en un Uzumaki que luego se convertiría en un sabio aceleró el proceso. Demonios, estar aquí en Uzu donde el chakra todavía satura el aire está acelerando el proceso incluso más rápido ahora. Espera. ¿Es por eso que me hiciste comenzar a hacer ejercicios de control de chakra de nuevo? Preguntó Naruto. Apoyando la cabeza en sus patas, Kurama agitó perezosamente su cola. Si bien es cierto que aún no has alcanzado la madurez completa, con tanta frecuencia como uses el Rasengan, una técnica que se encuentra entre las formas más altas de manipulación de formas y por lo tanto, una técnica de control muy avanzada, habría sido suficiente para evitar que tu control fuera lanzado al infierno. Al ver la mirada indignada en el rostro de su contenedor, el Big continuó, sin embargo. Debido al sello que filtra parte de mi chakra hacia ti, chakra que ahora se está volviendo aún más potente a medida que me acerco a estar completo nuevamente, tu chakra sigue creciendo. A un ritmo que el uso ocasional del Rasengan por sí solo no sería suficiente para mantener el control. El rubio shinobi hizo un puchero infantilmente. Pirra fue quien habló a continuación. Estabas usando el tiempo pasado para describir lo que sucedería cuando él usara tu chakra. ¿Por qué? Kurama sonrió, ¿te diste cuenta? Me alegro de que alguien lo haya hecho, a diferencia de este idiota. Ignorando el grito de indignación de su contenedor ante el golpe a su intelecto, la bestia del chakra continuó. A medida que me acerco más y más a estar lleno, mi mitad más oscura se vuelve más equilibrada, lo que significa que mi chakra se vuelve menos corrosivo de usar. Una vez que estoy de regreso para mi antiguo yo, el Gaki puede dibujar libremente sobre mi chakra sin preocupaciones. Por otro lado, dado que él está tan vinculado al chakra como yo, si lo hiciera mientras estaba enojado o algo así, el chakra respondería de la misma manera. Naruto sonrió, emocionado ante la perspectiva de tener aún más chakra al que recurrir. Si pudiera usarlo tan descuidadamente ahora, solo podría imaginar lo que podría hacer con aún más.
Agregue eso a su creciente repertorio de jutsu y sería un monstruo ninjutsu incluso por encima de Kaka-sensei. El ex shinobi fue sacado de sus pensamientos de ser aún más rudo de lo que ya era, cuando Kurama se levantó y se estiró. Ahora, o ustedes dos realmente ponen en práctica esa posición o continuamos explorando Uzu. Los dos adolescentes arquearon una ceja antes de volverse para ver de qué estaba hablando el kitsune. Las mejillas se calentaron instantáneamente cuando tomaron la posición en la que se encontraban actualmente. Con Naruto acostado de espaldas y Pirra ahorcajadas sobre él, la imagen presentada no era exactamente inocente. No ayudó que las manos de Naruto de alguna manera hubieran terminado en la piel desnuda de los muslos del pelirrojo mientras sus propias manos estaban extendidas sobre su pecho. Cuando el pensamiento cognitivo regresó a los dos, Pirra saltó rápidamente de su amigo y capitán mientras el rubio se puso de pie rápidamente y comenzó a desempolvarse en un vano intento de ocultar su propio sonrojo. Unos minutos de torpe movimiento y silencio más tarde y los ojos de Pirra se dirigieron a la diadema que ahora estaba a sus pies, sin duda había sido arrojada cuando lanzó su abrazo sorpresa. Agachándose para recogerlo, la cazadora en formación se maravilló de la artesanía puesta en él. La tela azul marino oscura era lisa y suave al tacto, pero parecía mucho más duradera que la mayoría de los materiales. Sus manos rozaron la suave placa de metal, sumergiéndose en las ranuras que habían sido talladas para formar lo que conocía por el símbolo del clan Uzumaki. Debajo de eso, y salpicando el resto de la placa gris oscuro, había numerosos remolinos más pequeños, sin duda representativos de los remolinos que le dieron a Uzushio su nombre. El hecho de que ni el plato ni la tela sobre la que se sentaba tuvieran solo un poco de polvo después de milenios de estar expuestos a los elementos y al tiempo mismo hablaba del nivel de cuidado y habilidad que se había utilizado para hacer el artículo. La atención de Pirra se centró en Naruto mientras hablaba. Ese es el Itaate para el jefe del clan Uzumaki. ¿Así que solo los jefes de clan los usaban? Pirra preguntó con curiosidad. Agarrando el pequeño pergamino que estaba en el cinturón de sus pantalones, Naruto lo agarró y lo desplegó, buscando un artículo específico. Al encontrarlo en medio de los otros artículos almacenados en el pergamino, después de limpiar el humo blanco, Naruto extendió una diadema de un estilo similar al que Pirra sostenía en sus manos. Sin embargo, la tela negra de su diadema estaba muy rasgada y deshilachada, mientras que la placa estaba rayada en varios lugares y también estaba abollada en numerosos puntos. En lugar del remolino de Uzumaki, había lo que parecía una hoja grabada en el centro de la placa de metal. Estaba claro que el tema había tenido mejores días. No, todos los shinobi reciben uno de su aldea después de graduarse de su academia y convertirse en genin. Es una forma de identificar a qué aldea perteneces. Incluso el ninja rebelde usaba uno, pero el de ellos siempre tiene una barra en el símbolo de la aldea, lo que muestra que habían cortado los lazos con su hogar, explicó Naruto. Asintiendo con la cabeza en comprensión, Pirra hizo otra pregunta. Pensé que los jefes de una aldea shinobi se llamaban Kages. Como si tu aldea tuviera el Hokage, ¿verdad? ¿Sus cintas para la cabeza eran especiales como esta? Sonriendo por el hecho de que su amigo había recordado ese pequeño detalle, Naruto respondió. Bueno, en realidad, solo los líderes de los 5 principales pueblos ocultos pueden ser considerados Kages. Llevaban unas túnicas de aspecto impresionante y un sombrero que tenía un kanji. Riendo ante la descripción infantil del atuendo de un Kage, Pirra se acercó a su capitán con la diadema en la mano. Por un momento ella lo miró con ojo crítico, como si estuviera tratando de resolver algún tipo de rompecabezas. Cambiando torpemente bajo su escrutinio, Naruto estaba a punto de preguntarle qué estaba haciendo antes de que ella le llevara la diadema a la frente. El rubio se vio casi obligado a mirar dentro del generoso escote de su amigo mientras ella caminaba de puntillas mientras aseguraba el artículo con un nudo. Dando un último tirón para apretar la tela, Pirra admiró su trabajo con una sonrisa antes de fruncir el ceño, aparentemente insatisfecha con algo. Con un chasquido de sus dedos, la chica invencible pasó sus manos por los mechones rubios de Naruto, liberando algunos de los mechones más largos, permitiéndoles asentarse y caer sobre la diadema, cubriéndola en algunos lugares. Echando un vistazo a su trabajo, Pirra tuvo que admitir que la diadema parecía encajar, como si Naruto debería tener una en todo momento. Ahora que lo estaba mirando con él puesto, no podía imaginarlo sin uno. Por su parte, Naruto se sintió de alguna manera, bien de nuevo, como si algo finalmente hubiera encajado en su lugar.
Satisfecho con su nueva diadema, Naruto se giró y volvió a sentarse detrás del escritorio, rebuscando en los cajones. Bueno, ya encontré algunos pergaminos de Jutsu que me quedo, pero no mucho más, lo cual es un poco sorprendente. Mientras tanto, Pirra miraba los diversos retratos que colgaban de la pared a un lado, sin duda que representaban a los antiguos líderes de la aldea. Fue interesante para ella ver que un rasgo que todos compartían, ya fueran hombres o mujeres, era que todos tenían un llamativo cabello rojo, parecido al suyo. Esto sacó a relucir un punto interesante. Si el rasgo parecía ser tan dominante, ¿por qué entonces Naruto era rubio con ojos azules? ¿Naruto? ¿Todos los Uzumaki tienen el pelo rojo? Pirra preguntó. Volviéndose para ver que ella estaba inspeccionando los retratos de los líderes del clan de antaño, asintió con la cabeza, sí. Era una de las formas en que se podía saber si alguien era un Uzumaki. Todos tienen el pelo rojo, tienen talento en Finjutsu, son súper duraderos, y suelen ser bastante tercos y francos. Pasando sus dedos por su cabello, Pirra curiosamente se volvió hacia Naruto. ¿Crees que yo podría ser un descendiente de los Uzumaki? Naruto estaba listo para descartar la idea, ya que él, Tsunade y Nagato habían estado entre los últimos del clan, y ninguno de ellos tenía hijos. Sin embargo, cuanto más lo pensaba, se daba cuenta de que podía estar equivocado. El diario de su madre y Tsunade habían dicho que algunos miembros del clan habían logrado escapar de la caída de Uzu y extenderse por los países. De hecho, ahora que lo pensaba, estaba bastante seguro de que había conocido a muchos otros niños Uzumaki. Estaba esa chica que se había unido a Sasuke, que tenía un factor de curación para rivalizar con el suyo, esa chica que podía usar chakra chains como su madre, y la Godaime Mizukage, quinta sombra de agua, Mei posiblemente también era un pariente lejano. Cuanto más pensaba en ello, más probable se volvía. De hecho, Pirra tenía ese tono de pelo rojo de Uzumaki, el espíritu de lucha de un guerrero que tenía casi todo su clan, y era bastante resistente. Entrecerrando los ojos mientras pensaba, Naruto reflexionó en voz alta. Es posible. Tienes muchos de los rasgos, pero no son tan prominentes. Kurama una vez más dio a conocer su presencia, intrigado por la posibilidad de que Pirra fuera un descendiente del clan Uzumaki. Sin embargo, eso podría deberse a lo diluidos que se han vuelto los genes. Después de todo estamos unos pocos milenios en el futuro. Es posible que debido a su falta de chakra para alimentar dichos rasgos, se hayan vuelto inactivos. Antes de que pudieran discutir más a fondo lo que ahora parecía ser la posibilidad muy probable de que Pirra estuviera al menos lejanamente relacionada con los Uzumaki, las impresionantes puertas se abrieron una vez más para revelar al resto del equipo de la misión, el profesor Panathenaea liderando el grupo. Sin previo aviso, Oblek irrumpió y corrió por la habitación, garabateando frenéticamente. Interesante. Ningún otro grupo de expedición fue capaz de entrar a esta oficina antes. Supongo que se mantuvo sellada con un sello similar al de la entrada secreta. Naruto arqueó una ceja al ver al enérgico profesor moverse a velocidades que pondrían celoso a su padre, pero respondió de todos modos, más o menos. Este era más particular y necesitaba la sangre y el chakra del que carga con el peso de la responsabilidad. Originalmente, el rubio había pensado que el sello significaba un Jinchuriki cuando hablaba de responsabilidad, pero Kurama se apresuró a recordarle que el clan, y sin duda el sello que protege la oficina, había existido por mucho más tiempo que cualquier Jinchuriki, excepto el primer Jinchuriki. El Riku, por supuesto. Eso significaba que el sello estaba hablando de otro tipo de responsabilidad que Kurama parecía pensar que era la responsabilidad de liderar el clan y la aldea. Debido a que el sello se abrió para Naruto, esto solo podría significar que Kushina, y por extensión él, eran de la línea principal de Uzumaki. Posteriormente, esto significó que estaba más cerca en relación con Mito y Tsunade de lo que originalmente pensó. Entonces, los únicos que podían abrir esta oficina eran los líderes. ¿Cómo lograste desbloquearla entonces? Olive cuestionó con sospecha. Naruto se encogió de hombros. El clan Uzumaki tenía una línea principal, y por lo general era de esa línea de la que se elegía al líder. Solo significa que soy parte de esa línea de sangre. Harto de lo coincidente que parecía todo, el joven profesor preguntó. ¿Y cómo lo supiste? ¿Cómo supiste sobre la entrada secreta? La señora Valkyrie nos dijo que eras huérfana, así que, ¿cómo sabes tanto sobre todo esto? Si Naruto se ofendió de que Nora les hubiera dicho que había crecido como huérfano, no lo demostró, sino que se decidió a levantar una ceja ante el arrebato bastante elocuente. Mi mamá me dejó su diario que hablaba mucho sobre el clan.
Algunas de las últimas entradas están escritas para mí, para que pudiera aprender sobre mi herencia. Mi madrina también era pariente lejana de los Uzumaki y estaba más que feliz de compartir lo que sabía. Eficazmente intimidada, Olive buzó, sabiendo que no iba a llegar a ninguna parte. La rubia claramente tenía una respuesta para cualquier pregunta que pudiera plantear, lo cual podía apreciar. Estaba siendo táctico con quien confiaba. Por otro lado, eso solo la molestaba. La mayoría de Huntsman y Huntresses, por supuesto, tenían sus vidas y secretos personales, pero no hasta ese punto. Con la forma en que estaba actuando, el adolescente parecía menos un cazador en entrenamiento y más un agente secreto o algo así. Un chillido llamó la atención de todos hacia la ventana. Viniendo desde la distancia, todos pudieron ver una gran masa negra corriendo por el aire. A medida que se acercaba, quedó claro que la masa negra era un Nevermore, una vieja si su tamaño impresionante era algo por lo que pasar. ¿Qué está haciendo Nevermore aquí? Solo deberían sentirse atraídos por la negatividad y no ha habido nadie ocupando esta isla durante milenios. Panatenea gritó. Pasó un momento antes de que Kurama y Naruto se volvieran para mirarse, una mirada de comprensión cruzó sus rostros, tu barra mi chakra. Maldiciendo una tormenta e ignorando los gritos de los demás, tanto Naruto como Big saltaron por la ventana abierta. Corriendo hacia el borde, los demás vieron al rubio escalar el edificio, dirigiéndose hacia el techo. Antes de que los dos profesores pudieran cuestionar cómo la adolescente desafiaba tan fácilmente la gravedad, Pira siguió su ejemplo y copió las acciones de su capitán, corriendo por el costado del edificio con la misma facilidad gracias al uso liberal de su semblante. Dándose la vuelta, los dos cazadores lograron atrapar las formas fugaces de Ren y Nora mientras corrían locamente hacia el techo también. Realmente necesitamos aprender cómo hacer eso, Ren. ¿Qué les pasa a estos niños? Naruto miró a la impresionante forma del Nevermore mientras se dirigía hacia el último edificio en pie de Uzu. Con la mente ya corriendo a 1 milla por minuto, apenas movió los ojos cuando vio a Pirra unirse a él, Milo y a Kou en la mano. Unos segundos más tarde, Ren y Nora se unieron a ellos, completando el equipo. Entonces, ¿cuál es el plan, capitán? Nora preguntó exuberante. Acelerando a través de un conjunto de sellos de mano, Naruto inhaló antes de gritar. Katon. Kariendan. Naruto exhaló y desató una corriente de llamas que ardieron al rojo vivo. Las llamas comenzaron a cambiar y moldearse en algo, haciéndose más y más grandes hasta que finalmente tomó la forma de la bestia mítica. El dragón de fuego rugió, un sonido gutural y retumbante, mientras sus ojos ardientes miraban al Nevermore que se acercaba. Sin previo aviso, la bestia infernal se lanzó hacia adelante, cruzando el cielo con las fauces abiertas para engullir al gran pájaro como Grimm. Sin embargo, para sorpresa de todos, el Grimm retrocedió y comenzó a batir sus enormes alas, levantando vientos que lograron alcanzarlos a metros de distancia. Sin embargo, esa no fue la parte sorprendente. Lo que sorprendió al equipo NNPR fue cuando se formaron hojas de viento mientras el Nevermore continuaba batiendo sus alas, esas mismas hojas cortando el dragón de llamas y cortándolo hasta que no quedó más que brasas que fueron sofocadas por la fuerza de los vientos. Ese era el chakra natural del viento. Un Grimm acaba de usar un jutsu. La mente de Naruto se aceleró. Tenía sentido, los Grimm eran como los Big, construcciones de chakra, por lo tanto, al igual que los Big, podían usar ese chakra para producir su propia versión de jutsu. Esa bolsa de viento de puerto dijo que a medida que envejecen, Grimm se hace más fuerte e incluso gana inteligencia, añadió Kurama. Pero ninguno de esos Beowulfes que conocimos en ese pueblo usó un jutsu. Ni siquiera ese de Stalker durante la iniciación usó chakra y esa cosa era antigua. Eso solo significa que no eran tan viejos como creíamos. El de Stalker puede haber sido el descendiente del original que había vivido allí antes o simplemente haber sido otro más antiguo que tomó esa cueva como su lugar de descanso. De cualquier manera, esto significa que este Nevermore es mucho más antiguo que cualquier Grimm que hayamos encontrado y tiene la inteligencia y el poder para respaldar eso. Frunciendo el ceño, Naruto miró hacia la forma que se acercaba del Nevermore. Chicos, ese Grimm acaba de usar chakra. ¿Ese ataque? Fue un jutsu. Esta cosa es vieja, muy vieja y muy poderosa. Vamos a tener que sacar todos los se detiene si queremos derribar esta cosa. Sin embargo, mientras decía eso, la mente de Naruto corría a 1 milla por minuto. Katon. Kariendan no era su jutsu más fuerte, pero tampoco era exactamente débil.
Agregue a eso el hecho de que había canalizado una generosa cantidad de chakra para alimentarlo, y eso solo significaba que Nevermore era mucho más fuerte para poder disiparlo tan fácilmente. También estaba el problema de que ni él ni sus compañeros de equipo eran exactamente conocidos por sus capacidades de largo alcance. Seguro que cada uno tenía sus armas de fuego, pero ninguno de ellos era tan poderoso. Los subfusiles Teren no harían nada más que molestar a los Grimm, los proyectiles de Pirra podrían causar algún daño y las rondas de Nora eran más adecuadas para objetivos de movimiento lento, y Grimm había desterrado fácilmente a uno de sus jutsu de rango más fuerte con facilidad. El rango cercano sería la mejor opción, pero con la mayoría de los edificios de Uzu en ruinas, no había puntos de apoyo para levantarlos lo suficientemente alto para eso. Con todo, no fue la situación más favorable. Por otra parte, Naruto no era ajeno a tener las probabilidades en su contra. Como de costumbre, espero que todos hayan disfrutado del capítulo. ¿Alguna pregunta / comentario / inquietud? No dudes en dejar un comentario. Algo que desea que se responda lo antes posible. Dispárame un PM. Que tengan un día fantástico, gente encantadora. Paz fuera.